Con las miradas juzgándola y los susurros a su espalda, ella cruza las puertas de la iglesia después de 20 años de ausencia. Desesperada, con una notificación de desalojo en manos temblorosas, nadie la ayuda, hasta que un misterioso millonario se levanta al fondo. Tal vez deberíamos escuchar más y juzgar menos. Lo que ella no sabe es que él guarda un secreto que cambiará su vida para siempre. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte y dejar tu like para descubrir esta historia de redención. En un domingo, de invierno particularmente frío, cuando el cielo gris parecía reflejar la desolación en su corazón, Sandra atravesó las puertas de la iglesia por primera vez en casi 2 décadas. Sus pasos vacilantes resonaron por el pasillo central, mientras las miradas de la congregación, sorprendidas, curiosas, algunas visiblemente reprobatorias, seguían su figura delgada y ligeramente encorvada. La ropa sencilla, aunque digna, contrastaba con el abrigo desgastado que abrazaba sus hombros como último vestigio de tiempos mejores. El templo apenas había cambiado. Los mismos vitrales filtraban la escasa luz invernal, proyectando manchas de color apagado sobre los bancos de madera pulida. El aroma familiar a incienso y madera antigua la transportó momentáneamente a otra época, cuando entraba orgullosa del brazo de Marcos, con la pequeña Beatriz correteando delante de ellos. Sandra apretó en sus manos un sobre arrugado, la notificación de desalojo que había llegado 3 días antes. 27 años dedicados a la misma casa, el mismo jardín donde su hija Beatriz había dado sus primeros pasos, y ahora todo sería arrancado en menos de un mes. Los susurros comenzaron antes de que pudiera alcanzar el altar. «Es aquella que abandonó la comunidad», murmuró una mujer mayor a su compañera de banco. «Oí que el marido se fue por su culpa», respondió la otra, sin molestarse en bajar la voz. «Solo aparece ahora que necesita algo». Sandra enderezó los hombros. 3 rasgos la definían desde siempre. Una terquedad que rayaba en la obstinación, la misma que la mantuvo alejada por años, negándose a pedir ayuda. Una capacidad extraordinaria para ver belleza en medio del caos, manifestada en los pequeños, jardines que creaba en cualquier espacio disponible, transformando hasta el alféizar de su ventana en un oasis de flores. Y una lealtad feroz hacia aquellos que amaba, que la hizo sacrificar su propia reputación para proteger secretos ajenos. El pastor Samuel la reconoció de inmediato. Sus ojos, amables pero cautos, la estudiaron mientras se acercaba. Cuando terminó el himno y se hizo el silencio, él le concedió la palabra con un gesto casi imperceptible. «Hermanos», comenzó Sandra. Su voz, normalmente firme y melodiosa, salió como un susurro entrecortado. No pensaba volver a pisar este lugar, pero Dios tiene formas extrañas de traernos de vuelta a casa. Sus dedos temblaron al desplegar la notificación. No era solo dinero lo que Sandra buscaba, era dignidad. Era la oportunidad de mantener un techo sobre la cabeza de Vía, ahora una joven adulta con necesidades especiales que dependía enteramente de ella. «Mi hija y yo perderemos nuestro hogar en 28 días. He tocado todas las puertas posibles. Esta es la última». Las reacciones fueron rápidas pero raramente amables. Le ofrecieron trabajos temporales inadecuados para sus habilidades. Sugirieron instituciones para su hija, idea que rechazó inmediatamente. Mencionaron albergues temporales. Nadie ofreció comprensión genuina para la complejidad de su situación. Fue entonces cuando un movimiento en el fondo de la iglesia llamó la atención de todos. Un hombre se levantó lentamente. Eduardo vestía ropa discreta, aunque el reloj, en su muñeca y los zapatos impecablemente pulidos, delataban su condición financiera privilegiada. Nadie lo conocía bien. Asistía a los servicios desde hacía apenas 3 meses y raramente participaba en las actividades comunitarias. «Sabes, deberíamos escuchar más y juzgar menos», dijo con una voz grave que cargaba el peso de quien conocía tanto el privilegio como la pérdida. «Esta mujer no está pidiendo caridad, está pidiendo una oportunidad». Un silencio incómodo descendió sobre la congregación. Eduardo avanzó hasta situarse junto a Sandra.
Por un instante fugaz, algo en sus ojos, un destello de reconocimiento, quizás, la desconcertó profundamente. «Tengo una propuesta», continuó Eduardo dirigiéndose tanto a Sandra como a la congregación, «pero preferiría discutirla en privado». Mientras la misa continuaba, Sandra permaneció de pie, aturdida. ¿Quién era este hombre y por qué la ayudaba? Más importante aún, ¿podía confiar en él cuando toda su vida se desmoronaba a su alrededor? Afuera, los primeros copos de nieve comenzaban a caer, cubriendo el mundo con un manto de silencio blanco. El despacho del pastor Samuel olía a libros antiguos y café recién hecho. Sandra se sentó rígidamente en el borde de una silla de madera, observando con desconfianza a Eduardo, quien permanecía de pie junto a la ventana. Los copos de nieve caían ahora con mayor intensidad, creando un telón blanco que aislaba la pequeña habitación del resto del mundo. «No necesito caridad», dijo Sandra, rompiendo el silencio. Sus nudillos se tornaron blancos alrededor del asa de su desgastado bolso. «Y no estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero». Eduardo se volvió hacia ella. La luz invernal suavizaba sus rasgos angulosos, revelando pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que hablaban de preocupaciones pasadas. «Le aseguro que mi propuesta es estrictamente profesional, señora González». Sandra entrecerró los ojos. «No, recuerdo haberle dicho mi apellido». Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios de Eduardo. «Este pueblo es pequeño, y yo investigo bien a las personas antes de ofrecerles trabajo». «¿Trabajo?», intervino el pastor Samuel, quien hasta entonces había permanecido en silencio, observando el intercambio con interés. Eduardo asintió, sacando una tarjeta de visita del bolsillo interior de su chaqueta. La extendió hacia Sandra. «Eduardo Vega, director general, Jardines Vega y Asociados. Dirijo una empresa de paisajismo y diseño de jardines», explicó. «Estamos expandiéndonos en la región y necesito a alguien que conozca las plantas, ya locales, alguien con intuición». Sandra miró la tarjeta con escepticismo. «No tengo títulos ni formación en paisajismo». «Pero tiene esto», respondió Eduardo, sacando del bolsillo de su camisa una fotografía arrugada. Sandra la reconoció de inmediato. Era una imagen de su pequeño jardín, tomada el verano anterior cuando las hortensias estaban en plena floración. La había publicado en el tablón de anuncios del supermercado local, ofreciendo esquejes a quien los quisiera. «¿Cómo consiguió esto?», preguntó, sintiendo una mezcla de intriga e indignación. «Lo que importa es lo que veo en esta imagen», respondió Eduardo, ignorando deliberadamente la pregunta. «Veo talento, veo pasión, veo exactamente lo que mi empresa necesita». Pastor Samuel carraspeó suavemente. «Quizás deberías considerar la oferta, Sandra. Parece providencial». Sandra se levantó bruscamente. «Necesito pensarlo, y necesito hablar con Vía». «Por supuesto», concedió Eduardo, «pero el tiempo apremia. La notificación de desalojo mencionaba 28 días, ¿correcto?». Sandra asintió, sintiendo el peso de la realidad sobre sus hombros. «Le ofrezco un contrato inicial de 6 meses, con posibilidad de extensión. El salario será suficiente para que usted y su hija puedan alquilar un lugar digno. Y comenzaríamos de inmediato». «¿Por qué?», preguntó Sandra, mirándolo directamente a los ojos. «¿Por qué yo? Hay decenas de jardineros profesionales en la región». Eduardo sostuvo su mirada sin pestañear. «Digamos que reconozco el talento cuando lo veo, y que también sé lo que es estar al borde del abismo». Algo en su tono, en la intensidad de su mirada, hizo que Sandra sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Había algo más, algo que Eduardo no estaba diciendo. «Vendré mañana por su respuesta», concluyó él colocándose el abrigo. «A las 10 en punto». Cuando Eduardo se marchó, el pastor Samuel se acercó a Sandra y colocó una mano sobre su hombro. «No pretendo decirte qué hacer, pero…» Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Todos merecemos segundas oportunidades. Quizás esta sea la tuya». Sandra miró por la ventana. La nieve continuaba cayendo, transformando el mundo exterior en un lienzo en blanco. Las
Segundas oportunidades vienen con un precio, pastor, murmuró, y no estoy segura de poder pagarlo. Al salir de la iglesia, Sandra no pudo evitar sentir que acababa de dar el primer paso en un camino cuyo destino no podía prever. El viento frío le golpeó el rostro, pero por primera vez en semanas sintió una chispa de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. El invernadero de Jardines Vega en Asociados se extendía como una catedral de cristal en las afueras de la ciudad. La humedad cálida abrazó a Sandra en cuanto cruzó las puertas, envolviéndola en un aroma a tierra húmeda y vegetación. Sus ojos recorrieron maravillados las largas mesas repletas de plántulas, los sistemas de riego automatizados y las estanterías con cientos de variedades de semillas cuidadosamente etiquetadas. Impresionante, ¿verdad? La voz de Eduardo la sobresaltó. 15 años en los que no pasó un día sin que me arrepintiera de haberte fallado, respondió Lucía, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Por favor, Sandra, danos 10 minutos. Sandra miró alternativamente a las dos mujeres. 15 años atrás, cuando los rumores sobre ella comenzaron a circular y Marcos desapareció, habían sido las primeras en darle la espalda. Y ahora estaban aquí, en su puerta, como fantasmas de un pasado que había tratado desesperadamente de olvidar. 10 minutos, concedió finalmente, abriendo más la puerta. Ni uno más. Lo que no sabía era que aquella inesperada visita sería el segundo eslabón en una cadena de eventos que cambiaría irreversiblemente el curso de su vida y la de Vía. La tensión en la pequeña sala de estar era casi palpable. Sandra permanecía de pie junto a la ventana, incapaz de sentarse frente a las mujeres que una vez habían sido sus confidentes más cercanas. Regina y Lucía ocupaban el borde del sofá, como visitantes que no se atreven a reclamar demasiado espacio. «Tu casa sigue siendo tan acogedora como siempre», comentó Regina, intentando romper el hielo. Sandra arqueó una ceja. «No vengan con trivialidades. Dijeron que tenían algo importante que decirme. Estoy esperando». Lucía, siempre la más sensible del grupo, se retorció las manos nerviosamente. «Sabemos lo del desalojo», dijo finalmente. «Todo el pueblo lo sabe, en realidad». «Maravilloso», respondió Sandra con amarga ironía. «Siempre es reconfortante ser el tema favorito de los chismes locales». «No es así», intervino Regina con firmeza. «Estamos preocupadas. Queremos ayudar». Sandra soltó una risa seca, desprovista de humor. ¿Ahora quieren ayudar? Después de 15 años, después de creer que yo había robado el dinero de la recaudación para el nuevo techo de la iglesia, después de asumir que Marcos se fue por mi culpa, después de sugerir que institucionalizar a Vía sería lo mejor para todos, el color abandonó el rostro de ambas mujeres ante la cruda enumeración de sus antiguos juicios. Cometimos errores terribles, admitió Lucía con voz quebrada. Imperdonables. No estamos pidiendo que nos perdones, añadió Regina. Solo queremos hacer lo correcto ahora. Sandra se cruzó de brazos, un gesto protector que había perfeccionado a lo largo de años de aislamiento forzoso. ¿Y qué sería lo correcto según ustedes? Regina y Lucía intercambiaron una mirada significativa antes de que la primera respondiera. Sabemos que estás trabajando para Eduardo Vega y creemos que deberías tener cuidado. Un escalofrío recorrió la espalda de Sandra. ¿Por qué? Hay rumores sobre él, explicó Lucía bajando la voz como si temiera ser escuchada. Sobre cómo amasó su fortuna, sobre sus conexiones con personas peligrosas. Rumores, repitió Sandra con desdén, como los que circularon sobre mí. Esto es diferente, insistió Regina. Eduardo Vega apareció de la nada hace 3 años, comprando propiedades por toda la región, estableciendo su empresa de paisajismo que creció demasiado rápido, para ser natural. Sandra recordó la pared de fotografías en el despacho de Eduardo, los proyectos impresionantes, la magnitud de las instalaciones. Quizás simplemente sea bueno en lo que hace, argumentó, aunque una semilla de duda ya había sido plantada en su mente. O quizás esté utilizando la empresa para algo más, sugirió Regina.
Y ahora, de repente, te contrata a ti. Precisamente a ti, después de verte una sola vez. ¿Qué insinúas exactamente?, preguntó Sandra, sintiendo que su paciencia se agotaba. Lucía se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos con una familiaridad que Sandra había olvidado. Solo queremos que tengas cuidado. Si Eduardo Vega conocía a Marcos como dice, podría estar usándote para llegar a algo o a alguien. Sandra retiró sus manos bruscamente. Sus 10 minutos han terminado. Sandra, por favor, rogó Lucía. Solo queremos protegerte. ¿Protegerme? La incredulidad en la voz de Sandra era palpable. ¿Dónde estaba esa protección cuando todo el pueblo me dio la espalda? ¿Cuándo tuve que vender mi alianza de matrimonio para pagar la evaluación psicológica de Vía? ¿Cuándo pasé 3 inviernos consecutivos sin calefacción porque no podía permitírmela? Las lágrimas que había contenido durante toda la conversación finalmente se desbordaron. Ustedes no tienen derecho a venir ahora a advertirme sobre nada. No son mis amigas. Llano Requina se levantó también con expresión dolida pero resignada. Entiendo tu rabia, Sandra. La merecemos. Pero hay algo más que deberías saber. Extrajo un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Las cartas nunca fueron enviadas. ¿Qué cartas?, preguntó Sandra desconcertada. Las que Marcos te escribió desde el extranjero, respondió Lucía. El pastor Samuel las encontró la semana pasada, cuando estaban reorganizando el archivo de la iglesia. Estaban en una caja con correspondencia antigua, traspapeladas. Nunca llegaron a tus manos. Sandra sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cartas? ¿Marcos le había escrito? Están fechadas justo después de su desaparición, continuó Regina. No las hemos leído, por supuesto, pero el pastor pensó que deberías tenerlas. Cuando las 2 mujeres se marcharon, Sandra permaneció inmóvil junto a la mesa, contemplando el sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. Finalmente, con dedos temblorosos, lo abrió. Dentro había 3 cartas amarillentas por el tiempo. La letra inconfundible de Marcos pareció saltar hacia ella desde el papel. Tomó la primera, fechada apenas una semana después de la última vez que lo vio. Mi querida Sandra, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que estoy más lejos de lo que nunca quisiera estar de ti y de nuestra pequeña Vía. Sandra se dejó caer en una silla, sintiendo que el mundo que había construido cuidadosamente durante 15 años comenzaba a desmoronarse bajo el peso de una verdad demasiado tiempo oculta. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, un azul intenso, que contrastaba cruelmente con la tormenta interior de Sandra. No había dormido. Las 3 cartas de Marcos, leídas y releídas hasta memorizar cada palabra, yacían esparcidas sobre la mesa de la cocina, junto a una taza de café frío. La verdad era más dolorosa que cualquier mentira que hubiera imaginado. Marcos no las había abandonado voluntariamente. Se había visto obligado a huir para protegerlas después de que un negocio saliera terriblemente mal. Había contraído deudas con personas peligrosas, personas que no dudarían en usar a su familia como moneda de cambio. Les he hecho creer a todos que me marché por voluntad propia, escribía en la segunda carta. Es mejor que me odien a que te busquen a ti o a nuestra hija. Algún día, cuando todo esto termine, volveré y te explicaré todo, si aún quieres escucharme. En la tercera carta, fechada 3 meses después de su desaparición, el tono era más desesperado. No puedo soportar saber que estás enfrentando esto sola. He oído los rumores que circulan sobre ti en el pueblo. Quisiera poder desmentirlos, gritarles a todos que eres la persona más honesta y valiente que he conocido, pero cada contacto podría ponerte en peligro. Te amo. Siempre te amaré. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para protegerte de otra manera. Vía entró en la cocina con su habitual precisión matutina, vestida ya para el día. No dormiste, observó con esa capacidad suya para percibir lo que otros intentaban ocultar. Sandra intentó sonreír. Tenía mucho en qué pensar. Vía miró las cartas sobre la mesa. ¿Son de papá? Sandra asintió incapaz de mentirle.
¿Está vivo?, preguntó Vía, con la misma directa simplicidad con que abordaba todas las cuestiones importantes. Estas cartas son muy antiguas, cariño. No lo sé con certeza. Vía procesó la información en silencio, con aquella expresión concentrada que Sandra conocía también. Si está vivo, ¿volverá? La pregunta quedó suspendida en el aire, dolorosa en su inocencia. ¿Cómo explicarle a su hija la complejidad de lo que estaba descubriendo? ¿Cómo decirle que el padre que creía las había abandonado, quizás las había amado lo suficiente como para alejarse de ellas? Yo... comenzó Sandra, pero fue interrumpida por el timbre de la puerta. Para su sorpresa, era Eduardo quien esperaba en el umbral. Vestía ropa informal y sostenía un portafolio de cuero bajo el brazo. «Lamento presentarme sin avisar», dijo con una sonrisa tensa. «Pero hay asuntos urgentes que debemos discutir». Sandra dudó un instante antes de invitarlo a pasar. Eduardo saludó a Vía con respeto, sin la condescendencia que la joven solía recibir de los extraños. «Tu madre me ha hablado de tu talento artístico», comentó, mirando con genuino interés a la joven. «Me encantaría ver tu trabajo algún día, si lo permites». Vía lo estudió con aquella mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. «Pinta flores», respondió simplemente, «como las de mamá». Eduardo sonrió, esta vez con calidez auténtica. «Las mejores flores que he visto en mi vida crecen en los jardines más pequeños», dijo guiñándole un ojo. Sandra observó el intercambio con una mezcla de sorpresa y cautela. Pocas personas conectaban tan naturalmente con Vía al primer encuentro. «Cariño, ¿podrías ir a tu estudio mientras hablo con el señor Vega?». Una vez solos, Sandra extrajo las cartas de Marcos y las colocó sobre la mesa frente a Eduardo. «Supongo que sabes algo sobre esto». Eduardo las miró largamente antes de asentir. «Sabía que Marcos te había escrito. No sabía que nunca habías recibido las cartas». «¿Dónde está?», preguntó Sandra directamente. «Y no me digas que no lo sabes porque no te creeré». Eduardo abrió su portafolio y extrajo una fotografía reciente. En ella, un hombre de cabello entrecano y rostro curtido por el sol trabajaba en lo que parecía ser un vivero. A pesar de los cambios, Sandra reconoció instantáneamente a Marcos. «Está vivo», susurró sintiendo que le faltaba el aire. «Vivo y a salvo», confirmó Eduardo. «Trabajando bajo una identidad falsa en una provincia al norte. Ha estado así durante 15 años. ¿Por qué no regresó? En las cartas decía que volvería cuando fuera seguro». Eduardo suspiró profundamente. «Porque nunca fue seguro, Sandra. Las personas con las que se endeudó no son de las que olvidan. Y cuando finalmente consiguió reunir el dinero para pagarles, descubrió que tú habías reconstruido tu vida. Creyó que lo odiabas, que era mejor dejarte en paz». Sandra golpeó la mesa con el puño sobresaltando a Eduardo. «No tenía derecho a decidir eso. No tenía derecho a robarnos 15 años. No», concedió Eduardo con voz suave. «No, lo tenía. Por eso estoy aquí». Sandra lo miró con desconfianza. «¿Qué quieres decir? Marcos y yo éramos más que socios. Éramos como hermanos», explicó Eduardo. «Cuando se vio en problemas, me pidió que no me involucrara, que protegiera mi propio futuro. Fue el mayor error de mi vida obedecerle». Se pasó una mano por el rostro en un gesto de profunda fatiga. «Me llevó años encontrarlo, y cuando lo hice ya era demasiado tarde para muchas cosas, pero no para todas». «¿Por qué ahora?», preguntó Sandra. «¿Por qué apareces justo cuando estamos a punto de perder nuestra casa?». Eduardo la miró directamente a los ojos. «Porque Marcos por fin ha accedido a regresar, y porque las personas que lo amenazaron han vuelto a aparecer. Necesito tu ayuda, Sandra, para protegerlo y para que puedas recuperar la vida que les robaron a ti y a tu hija». Sandra sintió que la habitación giraba a su alrededor, demasiadas revelaciones en muy poco tiempo. «¿Quién eres realmente, Eduardo Vega?», preguntó con un hilo de voz. Eduardo sonrió tristemente. «Alguien que tiene tanto que reparar como tú». Desde la puerta entreabierta del estudio, Vía observaba la escena con atención, sus ojos perspicaces captando mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado.
La oficina de Eduardo estaba vacía cuando Sandra llegó a la empresa aquella tarde. Miguel, el asistente, le informó que su jefe había tenido que salir de urgencia para atender un asunto personal. Sandra asintió, ocultando su decepción. Después de la conversación de la mañana, tenía 1000 preguntas más que necesitaban respuesta. «Puedes esperarlo en su despacho si quieres», ofreció Miguel con una amabilidad inusual. «Me pidió que te diera acceso a algunos archivos. Mientras él regresa». Sandra siguió al joven, notando el cambio en su actitud. Ya no había condescendencia en su trato, sino algo más cercano al respeto cauteloso. «Aquí están», dijo Miguel, señalando una caja de documentos sobre el escritorio de Eduardo. «El señor Vega mencionó que encontrarías interesante su contenido». Cuando quedó sola, Sandra abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había recortes de periódicos, fotografías antiguas y documentos legales. Comenzó a examinarlos metódicamente. La historia que se revelaba ante sus ojos era asombrosa. Eduardo Vega, ahora un empresario exitoso, había conocido la pobreza más extrema. Un recorte de periódico mostraba a un joven Eduardo recibiendo una beca completa para estudiar ingeniería agrónoma, descrito como el prodigio que pasó de 1900 vivir en las calles a la universidad. Otro artículo relataba cómo Eduardo había perdido a sus padres siendo adolescente y había sobrevivido durante 3 años en situación de calle antes de ser descubierto por un profesor universitario que reconoció su potencial. Las fotografías mostraban la evolución, desde un joven extremadamente delgado con mirada desconfiada hasta el hombre seguro de sí mismo que conocía ahora. Y en muchas de esas imágenes, especialmente en las más antiguas, aparecía Marcos a su lado. Un documento particularmente llamó su atención: el acta de constitución de la primera empresa que Eduardo y Marcos fundaron juntos, un pequeño vivero, que llamado Nuevo Amanecer. La fecha coincidía con el nacimiento de Vía. «Fue su regalo para celebrar que te habías convertido en padre», dijo una voz desde la puerta. Sandra se sobresaltó. Eduardo había regresado y la observaba con expresión inescrutable. «Te dejó los documentos para que comprendieras quién soy realmente», continuó, acercándose lentamente, «para que vieras que entiendo lo que significa perderlo todo y tener que reconstruirse desde cero». «¿Por qué nunca supe de ti?», preguntó Sandra. «Si eras tan cercano a Marcos». Eduardo se sentó en el borde del escritorio, repentinamente, agotado. Marcos era muy protector con su vida familiar, decía que quería mantener separados sus mundos, y después, cuando los problemas comenzaron, simplemente desapareció, de la vida de todos, excepto de la tuya, eventualmente. Eduardo asintió. «Lo encontré por casualidad hace 3 años. Estaba comprando plantas para un proyecto en el norte, y allí estaba él, trabajando bajo otro nombre. Al principio ni siquiera quiso hablar conmigo. Tenía miedo de que lo siguieran, de que pudieran encontrarte a ti y a Vía». Sandra procesó su información en silencio, intentando reconciliar esta nueva realidad con la que había construido durante 15 años. «¿Qué cambió?», preguntó finalmente. «¿Por qué ahora está dispuesto a regresar?». Eduardo extrajo un periódico de su maletín y lo colocó frente a ella. El titular anunciaba la muerte de Víctor Montero, un conocido empresario con conexiones políticas y rumores persistentes sobre actividades ilícitas. Él era quien amenazaba a Marcos, quien le prestó el dinero y luego exigió intereses imposibles de pagar. Su muerte significa que por fin es seguro para Marcos volver. Sandra estudió la fotografía del hombre fallecido. Un rostro común, casi benévolo, que ocultaba una crueldad capaz de destruir familias enteras. «Sin embargo», continuó Eduardo, «hay complicaciones. Montero tenía socios, personas que podrían querer continuar lo que él empezó. Por eso necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda? ¿Qué puedo hacer yo?» Eduardo se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos fijos en los de ella. «Necesito que me ayudes a organizar un proyecto muy especial. Un jardín comunitario en el terreno abandonado junto a la iglesia. Será nuestra cubierta mientras preparamos el regreso de Marcos». Sandra lo miró con incredulidad. «¿Un jardín?».
¿En medio de todo esto? A veces, Sandra, la mejor forma de ocultar algo es a plena vista, respondió Eduardo con una sonrisa enigmática. Además, creo que este pueblo necesita un lugar donde las segundas oportunidades puedan florecer, literalmente. Sandra no pudo evitar soltar una risa incrédula. Eres un hombre extraño, Eduardo Vega. Lo tomaré como un cumplido, respondió él levantándose. Entonces, ¿cuento contigo? Sandra pensó en las cartas de Marcos, en los 15 años perdidos, en Vía y su talento recién descubierto, en la casa que estaban a punto de perder. Cuéntame más sobre este jardín, dijo finalmente. Eduardo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro habitualmente serio. Será el proyecto más importante de nuestras vidas. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras conversaban, una figura familiar observaba el edificio desde el otro lado de la calle. Regina, con expresión preocupada, tomaba fotografías con su teléfono móvil. El terreno abandonado junto a la iglesia era un desastre de maleza, escombros y basura acumulada durante años. Sandra contempló el espacio con manos en las caderas, evaluando el desafío que tenían por delante. «Es peor de lo que pensaba», comentó Eduardo a su lado. «Pero el potencial está ahí». Sandra asintió, su mente ya visualizando lo que podría ser: senderos serpenteantes, áreas de descanso, parcelas para cultivos comunitarios, un rincón educativo para los niños. «Necesitaremos mucha ayuda», dijo, señalando la extensión del terreno. «Y no solo para la limpieza inicial». «Ya lo tengo cubierto», respondió Eduardo con una sonrisa enigmática. Como si fuera una señal, varias furgonetas de Jardines Vega y asociados aparecieron en la calle. De ellas comenzaron a descender empleados de la empresa, cargando herramientas y materiales. «¿Les pediste que vinieran en domingo?», preguntó Sandra sorprendida. «No se lo pedí. Se ofrecieron voluntarios cuando supieron del proyecto. Miguel fue el primero en acercarse a ellos, seguido por Carmen y otros empleados que Sandra había conocido durante su primera semana en la empresa. «¿Por dónde empezamos, jefe?», preguntó Miguel con entusiasmo. Antes de que Eduardo pudiera responder, una voz interrumpió desde la entrada del terreno. «Esperen un momento. ¿Qué está sucediendo aquí?». El pastor Samuel se acercaba con paso rápido, seguido por varios miembros de la congregación que salían de la misa dominical. Entre ellos, Sandra reconoció a Regina y Lucía. «Buenos días, pastor», saludó Eduardo con tranquilidad. «Estamos a punto de iniciar un proyecto comunitario, si nos da su bendición». El pastor miró alternativamente a Eduardo y Sandra, visiblemente confundido. «Este terreno pertenece a la iglesia. No pueden simplemente...». «En realidad», interrumpió Eduardo, extrayendo un documento de su carpeta. «Acabo de adquirir el terreno. La transferencia se completó ayer». Un murmullo de sorpresa recorrió al pequeño grupo de feligreses que se había congregado para observar. «Pero la junta directiva nunca aprobó la venta», protestó el pastor. «La junta lleva 3 años intentando deshacerse de este terreno sin éxito», respondió Eduardo con calma. «Consulte con el tesorero si lo desea. Todo se hizo legalmente». Sandra observaba el intercambio con creciente inquietud. No había esperado una confrontación tan directa tan pronto. «¿Y qué pretende hacer aquí?», preguntó el pastor, cruzándose de brazos. Fue Sandra quien respondió. «Un jardín comunitario. Un espacio donde las personas puedan cultivar alimentos, aprender sobre plantas, reunirse, un lugar para sanar». Sus últimas palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado para quienes conocían su historia. Una mujer mayor dio un paso adelante desde el grupo de feligreses. Sandra la reconoció como Doña Elvira, la matriarca no oficial del pueblo, respetada por todos. «Me parece una idea maravillosa», declaró con voz firme. «Este terreno solo ha servido para acumular basura durante años. Ya es hora de que se convierta en algo útil». «Pero», comenzó a protestar el pastor. «Samuel», interrumpió doña Elvira usando el nombre de pila del pastor con la familiaridad que solo los años otorgan.
¿No predicaste hoy mismo sobre la parábola del sembrador? Quizás sea momento de permitir que algunas semillas caigan en tierra fértil. El pastor Samuel, claramente superado, guardó silencio. Regina dio un paso adelante. «Me gustaría ayudar», dijo para sorpresa de Sandra. «Tengo experiencia en huertos urbanos». «Yo también», añadió Lucía. «Y conozco a varias familias que estarían interesadas en participar». Poco a poco, más voces se unieron, ofreciendo ayuda, herramientas, conocimientos. Sandra observaba atónita cómo la idea cobraba vida propia, extendiéndose como las raíces de una planta vigorosa. Eduardo se acercó a ella mientras la multitud comenzaba a organizarse espontáneamente. «Parece que hemos tocado una fibra sensible en la comunidad», comentó en voz baja. «Todos necesitan un lugar para sanar, Sandra, no solo tú». «No entiendo cómo esto nos ayudará con lo otro», respondió ella, refiriéndose a Marcos sin nombrarlo. «La confianza se construye con pequeños gestos», explicó Eduardo. «Necesitamos que la comunidad vuelva a confiar en ti antes de que Marcos pueda regresar. Y necesitamos una razón legítima para que estemos aquí constantemente, observando, preparando el terreno». Literal y figurativamente. Sandra miró a su alrededor. Miguel y varios empleados ya habían comenzado a retirar escombros. Regina organizaba a un grupo de mujeres mayores que discutían animadamente sobre qué verduras plantar. Incluso el pastor, Samuel todavía reticente, conversaba con Carmen sobre la posibilidad de crear un área de meditación con plantas aromáticas. «Traeré a Vía», decidió Sandra repentinamente. «Debería ser parte de esto». Eduardo asintió con aprobación. «Es una excelente idea. De hecho, tengo una propuesta para ella también». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Sandra, súbitamente protectora. «Sus pinturas botánicas son extraordinarias. Pensé que podría diseñar el logotipo del jardín comunitario, algo que represente la esencia del proyecto». Sandra sintió una oleada de orgullo maternal. Le encantaría. «Pero no es solo por eso que quieres involucrarla, ¿verdad?». Eduardo negó con la cabeza. «Vía es parte fundamental de todo esto, Sandra. Es la razón por la que Marcos sigue luchando. Es importante que la comunidad la conozca realmente, que vean su talento, su valor, que dejen de verla como una carga», completó Sandra con un nudo en la garganta, «como alguien a quien subestimaron», corrigió Eduardo con gentileza. Mientras regresaba a casa para buscar a Vía, Sandra no pudo evitar pensar en cómo un simple proyecto de jardinería parecía estar plantando semillas de cambio mucho más profundas de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que no sabía era que, entre los voluntarios que ahora trabajaban animadamente en el terreno, se encontraba alguien que observaba cada movimiento con ojos calculadores, alguien cuya presencia pondría en peligro todo lo que estaban construyendo. La transformación del terreno abandonado avanzaba a un ritmo asombroso. En apenas 2 semanas, lo que había sido un basurero improvisado se estaba convirtiendo en un espacio ordenado con áreas claramente delimitadas. Los vecinos se habían unido al proyecto con entusiasmo, aportando no solo trabajo, sino también plantas, herramientas y conocimientos. Vía se había integrado de forma sorprendente. Su diseño para el logotipo del jardín, un árbol cuyas raíces formaban la palabra renacimiento, había sido adoptado oficialmente y ahora decoraba la entrada principal. Pero más importante aún, la joven había encontrado un espacio donde su forma particular de comunicarse era valorada. Pasaba horas explicando a los niños del pueblo los nombres y características de las plantas, con una paciencia infinita y un conocimiento que asombraba a todos. «Nunca la había visto así», comentó Sandra a Eduardo una tarde, mientras observaban a Vía enseñando a un grupo de niños cómo trasplantar pequeños esquejes de lavanda. «Es como si hubiera encontrado su lugar», Eduardo sonrió, compartiendo su alegría. «A veces, solo necesitamos el entorno adecuado para florecer». La metáfora no pasó desapercibida para Sandra, quien cada día se sentía más cómoda con la presencia de Eduardo en sus vidas. La desconfianza inicial se había transformado gradualmente en respeto, y el respeto en algo que se parecía peligrosamente a la amistad.
Ese día, sin embargo, algo oscureció la habitual expresión serena de Eduardo. Había estado recibiendo llamadas durante toda la mañana, apartándose para hablar en voz baja, su rostro tensándose cada vez más. ¿Sucede algo?, preguntó finalmente Sandra, cuando lo vio colgar el teléfono por quinta vez con expresión sombría. Eduardo dudó un momento antes de responder. Tenemos un problema. El regreso de Marcos debe adelantarse. Sandra sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Por qué? Pensé que el plan era esperar hasta que el jardín estuviera terminado, hasta que... Ya no podemos esperar, interrumpió Eduardo, pasándose una mano por el rostro en un gesto de frustración. Alguien lo ha reconocido. Su cobertura se está desmoronando. ¿Está en peligro?, preguntó Sandra, sintiendo un miedo que creía haber olvidado. Podría estarlo pronto si no actuamos, respondió Eduardo, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. Necesito ausentarme unos días. Iré a buscarlo personalmente. Voy contigo, declaró Sandra inmediatamente. Eduardo negó con firmeza. Es demasiado arriesgado. Además, necesito que te quedes aquí. Que mantengas el proyecto en marcha. Es nuestra coartada, ¿recuerdas? Sandra quería protestar, pero sabía que tenía razón. Después de 15 años, unos días más no deberían importar. Y sin embargo, ¿cuándo te vas?, preguntó resignada. Esta noche. Con suerte, estaremos de vuelta en 3 o 4 días. El resto de la jornada transcurrió en una extraña niebla para Sandra. Trabajaba mecánicamente, sonreía cuando era necesario, respondía a las preguntas que le hacían, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, imaginando el reencuentro con Marcos. Esa noche, después de acostar a Vía, Sandra se sentó en el porche de su casa con una taza de té entre las manos. La noche era clara, con un cielo estrellado que parecía burlarse de su agitación interior. El sonido de un coche acercándose la sobresaltó. Era Eduardo, que había pasado a despedirse antes de emprender su viaje. «Quería darte esto», dijo entregándole un teléfono móvil. «Es seguro, no puede rastrearse. Te llamaré cuando estemos en camino de regreso». Sandra tomó el dispositivo, consciente del calor de los dedos de Eduardo al rozar los suyos. «Ten cuidado», pidió, con una intensidad que la sorprendió a ella. Misma Eduardo la miró largamente, como si quisiera memorizar sus rasgos. «Siempre». Se marchó tan silenciosamente como había llegado, dejando a Sandra con una mezcla de anticipación y temor. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para ella. Continuó dirigiendo los trabajos en el jardín comunitario, evitando las preguntas sobre la ausencia de Eduardo, intentando mantener la normalidad para no alarmar a Vía. Al tercer día, cuando el teléfono que Eduardo le había dado seguía en 1900, silencio. La preocupación comenzó a transformarse en verdadero miedo. Esa tarde, mientras supervisaba la instalación del sistema de riego, notó la presencia de un hombre que no había visto antes. Alto, de complexión robusta, observaba los trabajos con demasiado interés para ser un simple curioso. «¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó Sandra, acercándose a él. El hombre sonrió una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Solo admiraba el cambio. Este lugar era un vertedero y ahora hizo un gesto abarcando el jardín. Impresionante lo que el dinero puede lograr, ¿verdad? Había algo en su tono, una insinuación velada, que puso a Sandra en alerta. «Ha sido un esfuerzo comunitario», respondió con cautela. «¿Es usted del pueblo? No recuerdo haberlo visto antes». «Digamos que tengo intereses en la zona», respondió el hombre, extendiendo una mano. «Alberto Montero». Sandra sintió que la sangre se helaba en sus venas. Montero. El mismo apellido que el hombre que había amenazado a Marcos. «Sandra González», respondió automáticamente, estrechando su mano mientras intentaba que su rostro no revelara la tormenta que se desataba en su interior. «Lo sé», dijo él, con una sonrisa que ahora parecía depredadora. «La esposa de Marcos González, un viejo, conocido de la familia». Antes de que Sandra pudiera responder, el teléfono que llevaba en el bolsillo vibró. Una mirada rápida a la pantalla
mostró un mensaje de Eduardo. Problema. No regreses a casa. Llévate a Vía y ve al invernadero ahora. Mismo. Sandra levantó la mirada hacia Alberto Montero, quien la observaba con evidente satisfacción. «Si me disculpa», dijo, intentando que su voz sonara normal. «Tengo asuntos que atender». «Por supuesto», respondió él. «Nos veremos». «Pronto, señora González, muy pronto». Sandra se alejó con paso firme, luchando contra el impulso de correr. Cuando estuvo segura de que no podía verla, marcó rápidamente el número de Miguel. «Necesito que recojas a Vía de la escuela», dijo sin preámbulos cuando él respondió. «Llévala directamente al invernadero principal, no a casa. Es una emergencia». La voz usualmente serena de Miguel se tensó inmediatamente. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» «Estaré bien», respondió ella, aunque no estaba segura de ello. «Solo asegúrate de que Vía esté a salvo». Mientras se dirigía a su coche, Sandra miró una última vez hacia el jardín comunitario. Alberto Montero ya no estaba allí, pero la sensación de peligro inminente no había desaparecido. Lo que había comenzado como un proyecto de reconciliación y esperanza acababa de transformarse en algo mucho más oscuro y peligroso. El invernadero, principal de Jardines Vega y Asociados, estaba inusualmente silencioso cuando Sandra llegó. La mayoría de los empleados se habían marchado ya, dejando solo el zumbido constante de los sistemas de ventilación y riego automático. Miguel la esperaba en la entrada con Vía a su lado. «Está en la oficina de seguridad», informó señalando hacia el fondo del edificio. «Y no está solo». Sandra abrazó a su hija, quien parecía más confundida que asustada. «¿Por qué no podemos ir a casa?», preguntó Vía. «Es jueves, los jueves cenamos pasta». «Habrá un pequeño cambio de planes, cariño», explicó Sandra con calma forzada. «Será como una aventura». Miguel los condujo a través del laberinto de plantas hasta una puerta metálica, marcada como acceso restringido. Dentro, una pequeña sala con monitores de seguridad servía como centro de operaciones improvisado. Eduardo estaba allí, con aspecto cansado y tenso, y junto a él, casi irreconocible con su barba entrecana y rostro marcado por el sol, estaba Marcos. Sandra se detuvo en seco, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. 15 años de ausencia, de preguntas sin respuesta, de noches en vela preguntándose qué había hecho mal. Todo cristalizado en ese momento. Sandra, la voz de Marcos, más ronca de lo que recordaba pero inconfundiblemente suya, rompió el hechizo. Vía, que hasta entonces había permanecido parcialmente, oculta tras su madre, dio un paso adelante. «¿Papá?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y reconocimiento instintivo. Marcos se quedó inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper la fragilidad del momento. Sus ojos, los mismos que Sandra había amado, se llenaron de lágrimas al contemplar a la niña que había dejado convertida ahora en una joven mujer. «Beatriz», susurró. «Mi pequeña Vía Eduardo», intervino con suavidad. «Miguel, ¿podrías mostrarle a Vía la nueva sección de plantas tropicales? Creo que le interesará ver las orquídeas que llegaron ayer». Miguel captó la indirecta y extendió una mano hacia Vía. «Hay una que parece un zapato. Es bastante extraña», la joven dudó, mirando alternativamente a su madre y al hombre que acababa de reconocer como su padre. «Ve con Miguel, cariño», animó Sandra. «Papá y yo necesitamos hablar un momento. Te prometo que tendrás tiempo con él después». Cuando quedaron solos, el silencio se volvió opresivo. Fue Eduardo quien lo rompió. «Alberto Montero está en el pueblo. Es el hijo de Víctor». «Lo sé», respondió Sandra sin apartar la mirada de Marcos. «Me abordó hoy en el jardín comunitario». Marcos se pasó una mano temblorosa por el rostro. «Esto es exactamente lo que temía. Te ha encontrado por mi culpa». «Nos encontró por tu culpa», corrigió Sandra, con una dureza que sorprendió incluso a ella misma. 15 años, Marcos. 15 años creyendo que nos habías abandonado, que no éramos suficientes para ti. «Sandra», comenzó él, pero ella levantó una mano para interrumpirlo. «No, me toca hablar a mí. Leí tus cartas, las que nunca me llegaron.
Entiendo por qué te fuiste. Lo que no entiendo es por qué no encontraste la manera de hacernos saber que estabas vivo, que nos seguías queriendo. Marcos bajó la mirada, aceptando el reproche como penitencia merecida. Al principio el peligro era real, explicó con voz queda. Víctor Montero habría cumplido sus amenazas sin pestañear, pero después hizo una pausa como buscando las palabras adecuadas. Después fue cobardía, pura y simple cobardía. Eduardo, que había permanecido en un discreto segundo plano, intervino. Sandra, hay algo más que debes saber. Algo que ni siquiera yo sabía hasta hace unos días. Extrajo un sobre de su chaqueta y se lo entregó. Dentro había varios documentos bancarios y una escritura de propiedad. ¿Qué es esto?, preguntó ella, confundida. La razón por la que van a desalojarte, respondió Eduardo. La casa donde vives tú y Vía, Montero la compró hace 6 meses a través de una empresa fantasma. Ha estado esperando el momento adecuado para usarla como arma. Sandra sintió que le faltaba el aire. ¿Todo este tiempo ha sido él? ¿No fue una coincidencia? Marcos asintió gravemente. Cuando su padre murió, Alberto heredó no solo sus negocios, sino también sus rencores. Y yo estaba en lo alto de su lista. Ha estado siguiéndome el rastro durante años. ¿Y por qué ahora?, preguntó Sandra, intentando procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Porque finalmente reuní el dinero, explicó Marcos. El dinero que le debía a su padre con intereses. Estaba listo para pagar y cerrar ese capítulo. Pero Alberto no quiere el dinero, completó Eduardo. Quiere venganza. Sandra se dejó caer en una silla, abrumada. Todo, el trabajo en la empresa de paisajismo, el jardín comunitario, incluso la reconstrucción de sus lazos con la congregación, había sido parte de un elaborado juego de ajedrez en el que ella apenas entendía las reglas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Eduardo y Marcos intercambiaron una mirada cargada de significado. Tenemos un plan, dijo Eduardo, pero es arriesgado, y necesitamos tu ayuda, añadió Marcos mirándola directamente a los ojos por primera vez. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no lo haces por ti, interrumpió Sandra. Lo hago por Vía, por la vida que merece tener. En ese momento, como invocada por la mención de su nombre, Vía regresó a la sala acompañada por Miguel. Llevaba una pequeña orquídea en las manos, sus pétalos formando efectivamente la forma de un diminuto zapato. Es una Cypripedium calceolus, explicó, con el entusiasmo que solo mostraba cuando hablaba de plantas o arte. Miguel dice que puedo dibujarla para mi colección. Sus ojos se posaron en Marcos, estudiándolo con aquella intensidad característica suya. «¿Te pareces a mí?», dijo simplemente. En los ojos, Marcos sonrió a través de las lágrimas que no podía contener. «Sí, pequeña, tenemos los mismos ojos». Vía asintió, como si aquello confirmara algo importante para ella. Luego, con la naturalidad que solo ella podía mostrar en un momento así, preguntó, «¿También te gustan las plantas?». El nudo en la garganta de Marcos le impidió responder de inmediato. Cuando finalmente pudo hablar, su voz estaba cargada de emoción. «Me encantan, especialmente las que tu madre cuida. Siempre han sido las más hermosas». Sandra observó el vinto intercambio, sintiendo que algo que había estado roto durante 15 años comenzaba muy lentamente a sanar. Pero la sombra de Alberto Montero se cernía sobre ellos, amenazando con destruir este frágil momento de reconexión antes de que pudiera echar raíces. La habitación del hotel a las afueras del pueblo no era lujosa, pero ofrecía la discreción que necesitaban. Sandra observaba por la ventana mientras Vía dormía plácidamente en una de las camas. Las últimas 24 horas habían sido un torbellino de emociones y revelaciones, y sin embargo, su hija parecía haber aceptado los cambios con aquella adaptabilidad que siempre la sorprendía. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Eduardo y Marcos. Entraron silenciosamente para no despertar a Vía. «¿Cómo está?», preguntó Marcos mirando a su hija con una mezcla de asombro y dolor. «Sorprendentemente bien», respondió Sandra. «Dijo que siempre supo que volverías algún día, que lo sentía». Marcos cerró los ojos brevemente, visiblemente conmovido.
siempre fue especial, más perceptiva que cualquiera de nosotros. Los tres se sentaron alrededor de la pequeña mesa junto a la ventana. Eduardo extendió un plano del jardín comunitario. Mañana es la inauguración oficial, explicó. El alcalde, los medios locales, prácticamente todo el pueblo estará allí, incluido Alberto Montero, añadió Marcos con gravedad. Mis fuentes confirman que planea hacer su movimiento. Durante el evento, Sandra frunció el ceño. ¿Qué tipo de movimiento exactamente? Eduardo y Marcos intercambiaron una mirada incómoda. Creemos que planea exponer públicamente la verdadera identidad de Marcos, respondió Eduardo. Revelar su conexión con los negocios turbios de su padre, arruinar la reputación del proyecto y, de paso, destruir la rehabilitación social que has conseguido estas semanas. Un espectáculo público de humillación, resumió Marcos. Típico de los Montero. Sandra procesó la información en silencio. Después de todo lo que habían construido, después de que Vía finalmente comenzara a abrirse a la comunidad, después de que el pueblo empezara a verla a ella con nuevos ojos, todo se desmoronaría en un instante. ¿Y vuestro plan es? Preguntó finalmente. Eduardo desplegó otro documento, esta vez lo que parecía ser un contrato legal. Anticiparnos a él. Contar nuestra versión primero. No entiendo, dijo Sandra, confundida. Marcos tomó su mano por primera vez desde su reencuentro. Su tacto, tan familiar y a la vez tan extraño después de tantos años, envió un escalofrío por su columna. Voy ya a confesar todo públicamente, explicó. Mi deuda con Víctor Montero, ¿por qué me vi obligado a huir? ¿Cómo he pasado 15 años trabajando para devolver hasta el último centavo? Pero eso es exactamente lo que Alberto quiere, protestó. Sandra. No exactamente, intervino Eduardo con una sonrisa astuta, porque también revelaremos esto. Deslizó hacia ella un sobre. Dentro había fotografías y documentos que detallaban actividades claramente ilegales. El nombre de Alberto Montero aparecía una y otra vez. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Sandra, horrorizada por algunas de las imágenes. Evidencia, respondió Eduardo. Alberto no solo heredó los negocios legítimos de su padre, también continuó con los ilegítimos, y ha sido mucho menos cuidadoso cubriendo sus huellas. He reunido estas pruebas durante años, añadió Marcos. Era mi seguro de vida, y ahora será nuestro escudo. Sandra estudió los documentos con creciente comprensión. Un chantaje encubierto, murmuró. Le ofrecemos un trato. Él nos deja en paz, y nosotros no entregamos esto a las autoridades. Eduardo asintió. Exactamente. Y este, señaló el contrato legal que había mostrado antes, es el acuerdo formal. La devolución de la deuda original con intereses a cambio de la escritura de tu casa y su compromiso de no interferir nunca más en nuestras vidas. Era un plan audaz, peligroso, pero también brillante en su simplicidad. Sandra miró a Marcos, reconociendo por primera vez al hombre que había amado en este extraño, con el rostro marcado por los años. ¿Y si se niega?, preguntó. Los hombres como Alberto Montero no aceptan derrotas fácilmente. Entonces, pasamos al plan B, respondió Eduardo con seriedad. Entregamos la evidencia a las autoridades de todos modos. Puede que perdamos la casa, pero él perderá mucho más. Sandra miró hacia la cama donde Vía seguía durmiendo pacíficamente. ¿Y ella? ¿Cómo la protegemos de todo esto? Marcos siguió su mirada, su expresión suavizándose al contemplar a su hija. Miguel la llevará a un lugar seguro durante la confrontación. Carmen ha ofrecido su casa de campo. Está a 2 horas de aquí. Has pensado en todo, comentó Sandra con una mezcla de admiración y recelo. He tenido 15 años para planificar este momento, respondió Marcos con una sonrisa triste. Para imaginar cómo protegerte, finalmente como debía haberlo hecho desde el principio. Un silencio cargado de emociones contenidas llenó la habitación. Finalmente, Sandra se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo, mirando hacia la noche estrellada. Que después de todo este tiempo, después de toda la rabia y el resentimiento, lo único que siento ahora es alivio. Alivio de saber que no nos abandonaste por elección.
Marcos se unió a ella junto a la ventana, manteniendo una distancia respetuosa. «No espero que me perdones», dijo suavemente. «Solo espero tener la oportunidad de demostrarte que el hombre que amaste sigue aquí, bajo todas estas cicatrices». Sandra lo miró entonces, realmente lo miró, permitiéndose ver más allá del dolor y los años perdidos. «El perdón tomará tiempo», respondió con honestidad, «pero estoy dispuesta a intentarlo, por Vía, y quizás también por mí». Eduardo observaba el intercambio desde la mesa, con una expresión indescifrable en su rostro. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que Sandra nunca había escuchado antes. «Deberíamos descansar. Mañana será un día decisivo para todos». Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que el destino tenía preparada una última carta, una que cambiaría irrevocablemente el resultado de su cuidadoso plan. La mañana de la inauguración amaneció con un cielo despejado, como si la naturaleza misma quisiera cooperar con el evento. Sandra contempló el jardín comunitario desde la entrada, maravillada por la transformación. Lo que hace apenas un mes había sido un terreno abandonado lleno de escombros, era ahora un espacio vibrante de vida y color. Los senderos de grava serpenteaban entre parcelas cuidadosamente dispuestas, algunas ya mostrando los primeros brotes de lo que serían huertos vecinales. Un pequeño estanque ocupaba el centro del espacio, rodeado de plantas acuáticas y un banco circular donde los visitantes podrían sentarse a contemplar el agua. En un rincón, un área educativa esperaba a los niños del pueblo con mesas bajas y etiquetas ilustrativas creadas por Vía. «Es hermoso», dijo una voz a su espalda. Sandra se volvió para encontrarse con Regina y Lucía. Las tres mujeres habían reconstruido gradualmente su amistad durante las semanas de trabajo en el jardín, sanando heridas antiguas a medida que plantaban nuevas semillas. «No lo habríamos logrado sin ustedes», respondió Sandra con sinceridad. Regina tomó su mano en un gesto de apoyo. «¿Estás lista para hoy?» Eduardo nos contó, no todo, pero lo suficiente. Sandra asintió agradecida por no tener que explicar los detalles del plan. «Tan lista como puedo estar. Estaremos a tu lado», aseguró Lucía. Pase lo que pase, mientras los voluntarios ultimaban los preparativos para la ceremonia. Sandra no podía evitar buscar con la mirada a Alberto Montero entre la creciente multitud. Sabía que aparecería, pero la incertidumbre sobre cuándo y cómo lo haría mantenía sus nervios en tensión constante. Eduardo se unió a ellas, vestido con un traje formal que contrastaba con su habitual ropa de trabajo. «El alcalde acaba de confirmar que llegará en media hora», informó. «Los periodistas locales ya están instalando sus equipos». «¿Y Marcos?», preguntó Sandra en voz baja. «En posición. Aparecerá en el momento acordado». Sandra miró hacia la camioneta donde Miguel esperaba con el motor encendido. Vía estaba con él, repasando una última vez sus dibujos botánicos que serían exhibidos en un pequeño stand durante la inauguración. Después, cuando la confrontación con Montero fuera inminente, Miguel la llevaría a un lugar seguro. «No me gusta tenerla aquí», confesó Sandra. «Es demasiado arriesgado. Solo será por una hora», tranquilizó Eduardo. «Y su presencia es crucial para establecer la narrativa correcta ante la comunidad. La familia reunida, el proyecto comunitario, todo debe parecer perfectamente normal, hasta el momento adecuado». Sandra sabía que tenía razón, pero el instinto maternal de protección era casi abrumador. El tiempo pareció acelerarse después. La llegada del alcalde, los discursos preliminares, las felicitaciones de vecinos y autoridades, todo sucedió en un borrón de actividad, mientras Sandra mantenía una sonrisa forzada y su atención dividida entre Vía y la constante búsqueda de Alberto Montero entre los asistentes. Fue durante el recorrido oficial por las instalaciones cuando finalmente lo vio. Estaba de pie junto al estanque, conversando animadamente con el concejal de urbanismo, como si fuera un vecino más, interesado en el proyecto. Su mirada, sin embargo, se cruzó brevemente con la de Sandra, y el mensaje en ella era inequívoco. «Disfruta mientras puedas». Eduardo, que no se había separado de su lado,
Notó el intercambio silencioso. «Ahí está», murmuró. «Es hora de poner en marcha la primera fase». Con un gesto discreto, indicó a Miguel que era el momento de llevarse a Vía. Sandra se acercó a su hija para despedirse. «Volveré pronto, cariño», prometió abrazándola con más fuerza de la habitual. «Estoy muy orgullosa de ti y de tus dibujos». Vía la miró con aquella percepción que siempre parecía traspasar las apariencias. «Algo va a cambiar», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Algo importante». Sandra asintió, incapaz de mentirle. «Sí, pero será un cambio para mejor, te lo prometo». Mientras la camioneta de Miguel se alejaba, Sandra sintió una mezcla de alivio y aprensión. Ahora podía concentrarse plenamente en la confrontación que se avecinaba. Eduardo la condujo hacia el pequeño escenario improvisado, donde el alcalde estaba a punto de dar su discurso oficial de inauguración. Desde allí, tenían una visión perfecta de Alberto Montero, quien había adoptado una posición estratégica cerca de las autoridades. «En cuanto el alcalde termine», susurró Eduardo, «tomaré el micrófono para agradecer a todos los voluntarios. Ese será el momento en que Marcos aparecerá y comenzaremos con el anuncio». Sandra asintió, sintiendo que su corazón latía cada vez más rápido. 15 años de secretos, mentiras y dolor estaban a punto de exponerse públicamente. Era aterrador y al mismo tiempo extrañamente liberador. El discurso del alcalde se extendía con los habituales agradecimientos y promesas políticas. Sandra apenas escuchaba, concentrada en mantener la compostura, mientras observaba discretamente a Alberto Montero. El hombre parecía demasiado tranquilo, demasiado confiado, como si supiera algo que ellos ignoraban. Una repentina conmoción en la entrada del jardín captó su atención. Varios policías acababan de llegar y parecían estar buscando a alguien entre la multitud. «Algo no va bien», murmuró Sandra, agarrando el brazo de Eduardo. Antes de que él pudiera responder, los oficiales se abrieron paso entre los asistentes, dirigiéndose directamente hacia ellos. Alberto Montero observaba la escena con una sonrisa apenas disimulada. «Eduardo Vega», anunció uno de los policías, interrumpiendo al alcalde. «Queda detenido por fraude financiero y falsificación de documentos». Un murmullo de sorpresa recorrió a los asistentes. Eduardo pareció genuinamente aturdido por un instante, antes de que su expresión se endureciera con comprensión. «Montero», masculló, mirando hacia el hombre que ahora sonreía abiertamente. «Nos ha tendido una trampa». Mientras los policías colocaban las esposas a Eduardo, Sandra vio a Marcos emergiendo entre la multitud, su rostro pálido por la conmoción. Sus miradas se cruzaron en un instante de pánico compartido. El plan cuidadosamente elaborado acababa de desmoronarse ante sus ojos. Y lo peor era que Vía ya no estaba allí para protegerla de lo que estaba a punto de suceder. El caos se apoderó del jardín comunitario. Los periodistas, que habían acudido para cubrir una simple inauguración, ahora fotografiaban frenéticamente la detención de Eduardo mientras el alcalde intentaba restablecer el orden. Los vecinos murmuraban entre sí, algunos con genuina preocupación, otros con el brillo malsano de quienes disfrutan del escándalo ajeno. Sandra permanecía inmóvil junto al escenario, atrapada entre el impulso de correr hacia Eduardo y la necesidad de localizar a Marcos, quien había desaparecido entre la multitud tan rápidamente como había aparecido. Alberto Montero se acercó a ella con paso tranquilo, como un depredador, seguro de su presa. «Qué desafortunado incidente, señora González», comentó con falsa simpatía. «Parece que su benefactor no era tan honorable como todos creían». Sandra lo miró directamente a los ojos, sin molestarse en ocultar su desprecio. «¿Qué has hecho?». La sonrisa de Montero se amplió. «¿Yo? Nada. Simplemente informé a las autoridades sobre ciertas irregularidades en los negocios del señor Vega. Es mi deber cívico, ¿no cree? Esto no terminará como esperas», advirtió Sandra manteniendo la voz baja pero firme. «No me conoces». «Al contrario», respondió él, inclinándose ligeramente. «Conozco cada detalle de tu vida, Sandra. Cada lucha, cada sacrificio,
cada pequeña victoria. He estudiado a tu familia durante años. Sé más sobre ustedes que tú misma. Un escalofrío recorrió la espalda de Sandra. La obsesión de este hombre iba más allá de lo que habían anticipado. ¿Qué quieres realmente?, preguntó. ¿Venganza? ¿Dinero? ¿Justicia?, respondió él, con una intensidad que transformó momentáneamente su rostro. Tu marido se destruyó a mi padre. Lo convirtió en un monstruo obsesionado con encontrarlo, con recuperar cada centavo. Esa obsesión lo consumió hasta matarlo. Tu padre ya era un monstruo mucho antes de conocer a Marcos, replicó Sandra. No intentes reescribir la historia. Alberto entrecerró los ojos, abandonando momentáneamente su fachada de civilidad. Cuando termine, no tendrás nada, ni casa, ni reputación, ni futuro, y tu preciosa hija. No pudo terminar la frase. Un puño se estrelló contra su mandíbula, enviándolo al suelo con fuerza. Marcos, surgido de la nada, se erguía sobre él con los puños aún apretados y una furia apenas contenida en su mirada. Menciona a mi hija otra vez y será lo último que hagas, advirtió con una voz tan baja y peligrosa que apenas parecía humana. Los presentes, atraídos por el nuevo altercado, formaron un círculo alrededor de ellos. Sandra vio cómo los policías que se llevaban a Eduardo se detenían, alertados por la conmoción. «¡Deténganlo!», gritó Alberto desde el suelo, señalando a Marcos. «Es un fugitivo. Ha estado escondido 15 años». Marcos no intentó huir cuando los oficiales se acercaron. En su lugar miró a Sandra con una mezcla de determinación y resignación. «Lo siento», articuló silenciosamente. Fue entonces cuando Sandra tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Con paso firme, subió al escenario y tomó el micrófono que el alcalde había dejado abandonado. «Escúchenme todos». Su voz, amplificada por los altavoces, captó la atención inmediata de la multitud. «Mi nombre es Sandra González y tengo una historia que contarles, una historia sobre mentiras, secretos y redención». Los policías, desconcertados, detuvieron su avance hacia Marcos. Alberto Montero se incorporó lentamente, su expresión oscilando entre la rabia y la incredulidad. «Hace 15 años», continuó Sandra, «mi esposo Marcos desapareció. Todos creyeron que nos había abandonado. Yo misma lo creí, pero la verdad era muy diferente». Con voz clara y firme, Sandra narró la historia completa. Cómo Marcos se había endeudado con Víctor Montero intentando salvar su pequeño negocio, cómo las amenazas contra su familia lo habían obligado a huir, cómo había pasado 15 años trabajando para pagar una deuda imposible mientras ella enfrentaba el rechazo y los prejuicios del pueblo. «El hombre que acaban de golpear», señaló a Alberto, «es el hijo de Víctor Montero. Ha continuado la vendetta de su padre, comprando nuestra casa a través de empresas fantasma para desalojarnos, manipulando evidencia contra Eduardo Vega, quien solo intentaba ayudarnos a reunir a nuestra familia». Alberto intentó interrumpirla, pero la multitud, cautivada por la historia, lo silenció con murmullos de desaprobación. «Durante años ustedes me juzgaron», continuó Sandra, mirando directamente a los vecinos que tanto la habían rechazado. «Murmuraron a mis espaldas, me negaron trabajo, alejaron a sus hijos de mi vía. Y aún así, cuando este jardín comenzó, abrí mi corazón y trabajé junto a ustedes, porque creo en las segundas oportunidades. Para todos». Sacó del bolsillo de 1900 su chaqueta un pequeño pendrive. «Aquí hay pruebas de las actividades ilegales de Alberto Montero. Extorsión, blanqueo de dinero, falsificación, los mismos delitos de los que acusa a Eduardo. La diferencia es que estas pruebas son reales». Los periodistas se acercaron al escenario, hambrientos de detalles. Los policías intercambiaron miradas de confusión sin saber cómo proceder. «No buscamos venganza», concluyó Sandra. «Solo queremos recuperar nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar». Un silencio absoluto siguió a sus palabras. Luego, sorprendentemente, fue doña Elvira quien dio un paso adelante. «Yo creo a Sandra», declaró con voz firme. «Siempre supe que había algo más en esta historia.
Yo también la creo, se sumó Regina, seguida inmediatamente por Lucía. Uno a uno, los vecinos comenzaron a expresar su apoyo. El pastor Samuel, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a uno de los policías y habló con él en voz baja. El oficial asintió y se dirigió hacia Alberto Montero. «Señor, vamos a necesitar que nos acompañe para hacer algunas preguntas», dijo con una formalidad que apenas ocultaba la seriedad del asunto. «Esto es ridículo», protestó Alberto. «Ella no tiene pruebas. Es su palabra contra la mía». «En realidad», intervino el pastor Samuel, «tengo en mi poder las cartas originales que Marcos envió a Sandra hace 15 años. Cartas que nunca le entregué porque Víctor Montero me amenazó. Un error por el que he pagado con años de remordimiento». Sandra miró al pastor con asombro. Nunca había imaginado que él estuviera involucrado en el encubrimiento. «Lo siento, Sandra», continuó el pastor con lágrimas en los ojos. «Fui cobarde. Debí haberme enfrentado a Montero. Debí haberte entregado esas cartas. Quizás te habría ahorrado años de dolor». Un murmullo recorrió la multitud. Alberto Montero miraba a su alrededor con creciente desesperación, viendo cómo su cuidadoso plan se desmoronaba ante sus ojos. «Son mentiras», gritó, señalando alternativamente a Sandra y a Marcos. «Todo esto es una farsa orquestada por criminales». Fue entonces cuando Miguel apareció entre la multitud, sosteniendo su teléfono en alto. «Tengo a los oficiales de la Fiscalía Anticorrupción en línea», anunció. «Estaban investigando a Montero desde hace meses. Las pruebas que reunió Eduardo eran parte de una operación mayor». El rostro de Alberto Montero perdió todo color. Su mirada osciló entre los policías que se acercaban y las posibles vías de escape, calculando frenéticamente sus opciones. «No lo intentes», advirtió uno de los oficiales, reconociendo su expresión. «Solo empeorarás tu situación». Mientras, los policías escoltaban a Alberto Montero. Otros se acercaron a Eduardo, quien permanecía esposado a un lado del escenario. «Señor Vega», dijo el oficial al mando, «parece que hubo un malentendido. Vamos a necesitar que nos acompañe para aclarar esta situación, pero bajo circunstancias diferentes». Retiraron las esposas de sus muñecas con evidentes disculpas. Eduardo intercambió una mirada significativa con Marcos antes de seguir a los oficiales. Sandra descendió del escenario con piernas temblorosas. La adrenalina que la había sostenido durante su improvisado discurso comenzaba a disiparse, dejándola exhausta y vulnerable. Marcos se acercó a ella con pasos cautelosos, como si temiera que pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. «Sandra», dijo simplemente, su voz cargada de 15 años de ausencia. Se miraron en silencio, el tiempo contrayéndose y expandiéndose a su alrededor. Tantas palabras no dichas, tantos momentos perdidos. «Debería odiarte», susurró ella finalmente. «Lo sé. Debería no sentir nada por ti. También lo sé». Sandra respiró profundamente, consciente de que cada persona en el jardín observaba su intercambio, que este momento sería recordado y relatado en el pueblo durante generaciones. «Necesito tiempo», dijo con voz más firme. «Necesitamos tiempo. Vía y yo». Marcos asintió, con una mezcla de dolor y esperanza en sus ojos. «Tiempo. Es lo único que tengo para ofrecerte ahora. Todo el que necesites». Fue Regina quien rompió el hechizo, acercándose a ellos con una urgencia que contrastaba con la atmósfera solemne del momento. «Sandra, Vía está llamando», dijo extendiendo su teléfono. «Está muy alterada». Sandra tomó el teléfono con manos temblorosas. «¿Vía? ¿Qué sucede, cariño?». La voz de su hija sonaba extrañamente agitada. «Miguel está herido, mamá. Hubo un accidente. Necesitamos ayuda». El corazón de Sandra se detuvo por un instante. «¿Dónde están?», preguntó, sintiendo que el mundo volvía a tambalearse bajo sus pies. «No lo sé exactamente», respondió Vía, su voz revelando el esfuerzo que hacía por mantener la calma. «En la carretera hacia la casa de Carmen, un coche nos siguió. Nos sacó de la vía. Miguel intentó protegerme y hay mucha sangre, mamá.
Marcos, que había escuchado la conversación, ya estaba en movimiento. «Conozco esa carretera», dijo, con una determinación feroz. Vamos, el dilema era evidente en el rostro de Sandra: confiar en este hombre que acababa de reaparecer en su vida o esperar a las autoridades con el tiempo corriendo en contra. «Vamos», decidió finalmente, guardando el teléfono. «Vía nos necesita, a los dos». Mientras corrían hacia el coche más cercano, Sandra no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Después de 15 años separados por el peligro, ahora se unían nuevamente por la misma razón: proteger a su hija a toda costa. El amanecer bañaba la habitación del hospital con una luz dorada que parecía irreal después de la noche de 1900, pesadilla que habían vivido. Sandra observaba a Vía dormir finalmente, tras horas de ansiedad y declaraciones policiales. Su hija había demostrado una fortaleza que sobrepasaba cualquier expectativa, manteniéndose serena mientras aplicaba primeros auxilios a Miguel, siguiendo instrucciones telefónicas hasta que llegó la ayuda. Marcos permanecía de pie junto a la ventana, su figura recortada contra la luz naciente. No se había apartado de ellas ni un momento desde que encontraron a Vía y a Miguel en aquella curva traicionera de la carretera. «Los médicos dicen que Miguel se recuperará completamente», dijo en voz baja para no despertar a Vía. «Eduardo acaba de llamar. Está libre de cargos y vendrá en cuanto termine con el papeleo». Sandra asintió, demasiado agotada para hablar. Las últimas 24 horas habían sido una montaña rusa emocional que había drenado sus últimas reservas de energía. «Deberías descansar», sugirió Marcos acercándose cautelosamente. «Puedo quedarme con ella». «Estoy bien», respondió automáticamente, una respuesta que había perfeccionado durante años de soledad. Marcos la miró con una intensidad que parecía traspasar todas sus defensas. «Siempre dices eso», observó suavemente, «incluso cuando es evidente que no es cierto». Sandra se sorprendió ante la precisión de su observación. ¿Cómo era posible que después de 15 años este hombre pudiera leerla con tanta facilidad? «Es la costumbre», admitió finalmente. «Cuando eres madre soltera con una hija con necesidades especiales, estoy bien, se convierte en tu mantra, tu escudo». Marcos se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Ya no tienes que llevarlo todo sola, Sandra», dijo con voz queda. «Sé que no puedo borrar los años perdidos. Sé que no puedo esperar que las cosas vuelvan a ser como antes, pero si me das la oportunidad, quiero estar presente. Para ti. Para Vía». Sandra contempló el rostro dormido de su hija, tan parecido al de Marcos en reposo. «¿Sabes qué me dijo Vía anoche mientras esperábamos noticias de Miguel?», preguntó. Dijo: «Finalmente estamos completos, mamá. La familia está completa». Las lágrimas que Marcos había contenido durante toda la noche finalmente se desbordaron. «Es más sabia que cualquiera de nosotros», murmuró. Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Eduardo con aspecto cansado pero aliviado. «Perdón por la interrupción», dijo quedándose en el umbral. «Solo quería asegurarme de que todos estaban bien». «Entra», invitó Sandra. «Eres prácticamente familia ahora». Eduardo sonrió, un gesto que transformó su rostro habitualmente serio. «Tengo noticias», anunció bajando la voz al notar a Vía dormida. «Buenas noticias». Les explicó que la Fiscalía había acelerado el proceso contra Alberto Montero gracias a la evidencia proporcionada. El hombre enfrentaría cargos por múltiples delitos, incluyendo el intento de asesinato contra Miguel y Vía. «Pero eso no es todo», continuó. «La escritura de tu casa ha sido recuperada. Montero la había transferido a una de sus empresas fantasma, pero con su detención todos sus activos han sido congelados. El juez ha autorizado la devolución inmediata». Sandra sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Significa que pueden volver a casa», confirmó Eduardo. «Es legalmente tuya de nuevo. Y hay más». De su maletín extrajo una carpeta con el logotipo de Jardines Vega Asociados.
El jardín comunitario necesitará mantenimiento y dirección, explicó. El ayuntamiento ha aprobado un presupuesto permanente, pero necesitan a alguien que lo gestione. Alguien con talento natural y compromiso con la comunidad. Sandra miró la carpeta con asombro. ¿Me estás ofreciendo un trabajo permanente? Te estoy ofreciendo una sociedad, corrigió Eduardo. 1/3 de la empresa. Tu nombre junto al mío, y al de Marcos, si él acepta. Marcos, tan sorprendido como Sandra, miró a su viejo amigo con incredulidad. ¿Hablas en serio? Nunca. He hablado más en serio, respondió Eduardo. Siempre fue el plan desde que te encontré hace 3 años. Reconstruir lo que perdimos, pero mejor, más fuerte. Un movimiento en la cama llamó su atención. Vía se había despertado y los observaba con ojos soñolientos. ¿Vamos a trabajar todos juntos con las plantas?, preguntó, captando inmediatamente la esencia de la conversación. Sandra tomó su mano con ternura. ¿Te gustaría eso, cariño? Vía, asintió, su rostro iluminándose. Podría pintar todas las flores y enseñar a otros niños como yo. Eduardo se acercó a la cama. De hecho, tenía una idea sobre eso también, dijo dirigiéndose directamente a Vía. El jardín comunitario necesita material educativo, carteles, folletos, un pequeño libro, sobre plantas locales. ¿Crees que podrías encargarte de las ilustraciones? Los ojos de Vía se abrieron con asombro y emoción. ¿Un trabajo real? ¿Para mí? Un trabajo real con un salario real, confirmó Eduardo. Tu talento es extraordinario, Vía. Merece ser compartido. Sandra observaba el intercambio con el corazón rebosante. En cuestión de horas, su mundo había cambiado completamente. Las piezas rotas de su vida parecían estar encontrando un nuevo orden, un patrón inesperado pero hermoso. 6 meses después. El jardín comunitario, Renacimiento, bullía de actividad en aquella soleada mañana de verano. Familias enteras trabajaban en sus parcelas, niños corrían por los senderos y el área educativa, ahora ampliada y mejorada, acogía un taller dirigido por Vía, quien explicaba pacientemente las técnicas de pintura botánica a un grupo de estudiantes de todas las edades. Sandra contemplaba la escena desde el nuevo mirador, una estructura circular de madera que coronaba una pequeña colina artificial en el centro del jardín. A su lado, Marcos ajustaba el último panel informativo, que mostraba una exquisita ilustración de Vía de las plantas autóctonas de la región. «Es hermoso», comentó Sandra, refiriéndose no solo al panel, sino a todo lo que habían construido. Juntos en estos meses, Marcos siguió su mirada, comprendiendo el significado más profundo de sus palabras. «Lo es», concordó, «y pensar que todo comenzó en el peor momento de nuestras vidas». Sandra recordó aquel domingo de invierno, cuando había entrado en la iglesia con la notificación de desalojo en las manos, sin imaginar que aquel acto desesperado iniciaría una cadena de eventos que transformaría no solo su vida, sino la de toda la comunidad. «¿Sabes qué dijo doña Elvira ayer?», preguntó, sonriendo ante el recuerdo. «Que este jardín ha sanado más heridas en el pueblo que 20 años de sermones». Del pastor Samuel. Marcos rió, un sonido que Sandra había redescubierto con alegría. Su relación había evolucionado lentamente durante estos meses, reconstruyéndose sobre nuevos cimientos. No era el mismo amor de antes. No podía serlo después de tanto, a tiempo y dolor, pero había madurado en algo igualmente poderoso, más consciente de su fragilidad y por ello más valioso. Hablando del pastor, comentó Marcos, me ha pedido que le ayudemos a diseñar un pequeño jardín meditativo junto a la iglesia. Me parece una excelente idea, respondió Sandra. Creo que por fin ha encontrado paz consigo mismo. Eduardo se unió a ellos, acompañado por Miguel, completamente recuperado del accidente y ahora responsable de la formación de nuevos jardineros en el programa comunitario. Todo listo para la ceremonia de esta tarde, anunció Eduardo. El alcalde ha confirmado su asistencia y varios periódicos regionales enviarán corresponsales. La ceremonia a la que se refería era la presentación oficial del libro ilustrado por Vía, nuestro jardín interior.
que combinaba sus extraordinarias pinturas botánicas con reflexiones sobre la naturaleza, la comunidad y la sanación. El proyecto había capturado la imaginación del público, convirtiéndose en un símbolo de la transformación del pueblo. ¿Está nerviosa?, preguntó Eduardo, refiriéndose a Vía. Sandra negó con la cabeza, sonriendo con orgullo maternal. En mí me siento absoluto. Dice que las plantas le han enseñado que cada estación tiene su propósito y que ahora es su estación para florecer. Contemplaron en silencio cómo Vía terminaba su taller. Los estudiantes aplaudían con entusiasmo mientras ella, con una confianza que habría sido impensable 6 meses atrás, agradecía su atención. Regina y Lucía, ahora presencias constantes en sus vidas, se acercaron para ayudarla a recoger los materiales. A veces me pregunto, reflexionó Marcos, ¿qué habría pasado si hubiera tenido el valor de enfrentar mis problemas de otra manera hace 15 años? Si hubiera confiado en ti, en nuestra comunidad. No podemos cambiar el pasado, respondió Sandra tomando su mano. Solo aprender de él. Y quizás ese era el aprendizaje que todos necesitábamos. Que los jardines más hermosos a veces crecen en los terrenos más improbables. Que incluso después del invierno más largo, siempre llega la primavera. Eduardo asintió, sus ojos recorriendo el espacio que una vez había sido un terreno abandonado y ahora palpitaba con vida y color. Jardines de redención, murmuró. Eso es lo que hemos creado aquí. Sandra observó a Vía, que ahora se acercaba a ellos con una sonrisa radiante y un nuevo dibujo en las manos. Vio a los vecinos que una vez la habían juzgado y ahora la saludaban con afecto sincero. Vio a Marcos, regresado de las sombras del pasado. Vio a Eduardo, cuya amistad inquebrantable había hecho posible este renacimiento. Todos merecemos una segunda floración, dijo finalmente, mientras el sol del verano bañaba el jardín en una luz que parecía bendecir cada planta, cada persona, cada historia redimida. Solo necesitamos la tierra adecuada para echar raíces nuevamente.